¿Qué tal, amigos? Saludos para todos ustedes. En un videito anterior, que les voy a dejar por aquí en algún lado una tarjetica, si no han visto el video para que lo vayan a ver, hicimos esta aguja que es la aguja de gancho. Ahí está, es para coser zapatos. Esta aguja, pues este video nunca lo había hecho y pues decidí hacerlo, ¿no? Haciendo la aguja de gancho para coser zapatos. Es muy económica, es muy fácil de hacer, se la puedo hacer en casa. En caso de que un zapatico pues se descosa, se rompa y quieren que dure más, pues hay que coserlo. En esta ocasión lo que voy a hacer es coser un zapatico para poner a prueba la aguja y pues también algunas personas que no lo han visto, pues que vean la forma en la que se usa esta aguja. ¿Listo? Así que sin nada más que agregar, vamos a coser el zapato. Y aquí estamos ya con el zapato, ¿no? Como les comenté, la aguja que hicimos en el anterior video. Y vamos a empezar a coser. ¿Listo? Ahí sale. Como les comenté en alguna ocasión, casi siempre la forma correcta de hacerlo es así, ¿no? Hacer así, esta partecita así, para que lo agarre. ¿Listo? Ahí sale. Si ustedes quieren pueden hacer la medida del zapato, que se la hace así, midiéndola tal cual así, que llegue hasta aquí. ¿Listo? Y así mismo pues se mide el resto del hilo del que va a ir por fuera. ¿Listo? Ustedes ya verán cuánto sacan, si no sacan, si lo cortan, como quieran hacerlo. ¿Listo? Yo voy a hacerlo de la manera en la que siempre lo he hecho. ¿Listo? Vamos a pegarle la gran mayoría de puntadas, ¿sí? Para ver cómo nos va y cómo funciona la aguja. Pues la aguja se ha portado muy bien, yo hice unos ensayos, ha estado funcionando, ¿sí? Les mostré la costura también en el video. Entonces esta aguja pues es muy fácil de usar, ¿no? Casi siempre la gente cose el calzado simplemente porque pues a veces el pegado no queda muy bien y se descose. Pero pueden observar que coserlo es muy fácil, ¿sí? A mucha gente le gusta este tipo de aguja. A mucha gente le gusta este tipo de aguja. Yo pues la verdad hace muchos años la usé. Hace muchos años tuve la fortuna de conocer a un personaje que me enseñó a usarla y que me enseñó a hacerla, ¿sí? Claro está que pues yo nunca pensé que con el tiempo pues yo iba a terminar haciendo videos sobre zapatería, porque la verdad en ese tiempo yo me enfocaba más como en trabajar en mecánica, en tapicería y cosas así, y nunca me enfoqué en la zapatería. Entonces pues se me hacía raro, porque en esa ocasión yo la verdad fui, lo acompañé al colega y el man me dijo, pues hacete una aguja y cosé, me dijo. Y entonces pues me surgió mucha curiosidad. Y miré pues cómo el man hizo la aguja. Una para él, me mostró cómo la hizo. Y pues yo también me puse a hacer la mía en ese instante. Entonces pues yo ahí aprendí a hacer la aguja, ¿no? La verdad es muy fácil porque yo hacía muchos años atrás, uno de mis tíos me enseñó también a coser, pero él me enseñó de otra forma. Sí, yo mis zapatos del colegio, pues cuando los tenía, ya que pues yo solamente tenía pues un par que era solamente para el colegio y ya. Entonces yo para que duraran más, pues yo los cosía. Una vez aprendí a coser así, pues yo ya siempre los cosía. Incluso cuando viví en la ciudad de Pasto, que yo viví en esa ciudad harto tiempo, también yo cosía mis zapatos. E incluso hasta algunas personas del barrio yo les cosía. Sí, me ganaba los pesos ahí. ¿Listo? Así es como se usa la aguja y así es como la vamos dando las puntadas, ¿no? Y desde ese entonces pues yo aprendí a coser calzado, ¿no? Claro está que nunca dije, bueno, voy a montarme un taller, voy a aprender, no, nada que ver, yo solamente lo aprendí, fue algo que pasó por la vida y como les parece que con los años de los años vine a volver a utilizar
la misma técnica y ahora pues que es que grabarla y mostrarle a mucha gente cómo se hace, ¿no? Ahí como pueden observar pues hemos ido cosiendo, ¿sí? Hemos ido cosiendo con la aguja que fabricamos en el anterior video. Listo, como pueden observar es muy fácil de usar y muy fácil de coser. A mucha gente le gusta esta aguja porque, o sea, el hilo se saca y aquí usted hace lo que es la costura, ¿sí? A mucha gente le gusta esta aguja por esa sencilla razón, porque es fácil, usted mete la aguja, ¿sí? Mete la aguja, vamos a darle algo de zoom, ¿sí? Ahí, vea, usted mete la aguja, ¿sí? Pone el hilo y jala, ¿sí? Y lo jala. Y entonces cuando ya lo saca, ¿sí? Aquí afuera con como queda el hilo aquí, usted pasa por el otro hilo, ¿sí? Y jala el hilo de adentro. Ahí se hace prácticamente la costura, ¿no? Y ya depende de usted cuánto lo jale para que apriete como tal la costura. ¿Listo? Cuando llegamos a la última puntada buscamos el hilo que no se mueve. Por ejemplo, este se mueve y este no se mueve, este queda fijo. Entonces sobre este que queda fijo hacemos el nudo, ¿sí? Podemos darle una y dos nudos, o si quieren más. El tal es que luego se jala el hilo de adentro y se tensiona la costura. Se corta este, ¿sí? Y luego se corta el de adentro. Y ahí la costura queda terminada. ¿Listo? Y esa fue la costura del zapatico con la aguja de gancho. ¿Listo? Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que hayan captado la idea o la forma de cómo se pega la costura. Como pueden observar, pues el zapatico quedó bien con toda la costurita. ¿Listo? Y la aguja, como ya les comenté en el video anterior, la hicimos, así que pueden ir a mirar el video anterior y apreciar cómo se hizo la aguja. Ahora sí, sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video.